Hermano mormón o amigo católico asediado por las fábulas de los misioneros, hoy no vamos a andar con rodeos. La teología que te han vendido sobre Dios no es cristianismo. Es una novela de ciencia ficción de mala calidad escrita por un estafador del siglo XIX después de Cristo. Te han enseñado a adorar a un Dios que vive en un planeta, que tiene cuerpo de carne, que tuvo un papá Dios y un abuelo Dios, y que vive cerca de una estrella llamada Kolob. Hoy vengo a decirte a la cara lo que nadie se atreve. Tu Dios es un extraterrestre glorificado, una criatura finita, y adorarlo es la idolatría más ridícula y creativa que se ha inventado jamás. Estás siendo guiado al abismo por una fantasía espacial que insulta a la majestad del verdadero creador. Prepárate, porque vamos a pulverizar el ídolo de Kolob con el martillo de la Biblia. Si ya viste cómo los mormones tiemblan cuando exponemos sus doctrinas secretas sobre la pluralidad de dioses, comparte este video ahora mismo con ese amigo que está a punto de caer en la trampa de los misioneros. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia. Dale al botón de compartir ya. Vamos a empezar por la raíz de esta locura creativa. Joseph Smith no se conformó con corromper el Evangelio. Tuvo que inventarse un universo entero para satisfacer su ego. En el famoso discurso del rey Follett, Smith soltó la bomba que hoy es dogma en tu iglesia. Dios una vez fue como nosotros ahora. Es un hombre exaltado y está sentado en un trono allá arriba en los cielos. Escucha la blasfemia. Smith tomó al Dios eterno, al yo soy, y lo rebajó al nivel de un hombre. Según tu profeta, Dios es un tipo que lo logró, que evolucionó, que se ganó su puesto. Esto significa que tu Dios no es el creador de todo, es un producto de la evolución cósmica. Es un Dios hecho a sí mismo. Esto no es teología, es el sueño americano aplicado a la divinidad. Es materialismo puro. Smith odiaba el misterio de un Dios espíritu infinito, así que se inventó un Dios material, grandote y fuerte, un Superman celestial que pudieras entender, pero al hacerlo te quitó a Dios y te dio un ídolo. Aquí es donde entra la cruda realidad bíblica que destroza tu esquema piramidal divino. Si Dios Padre fue un hombre que tuvo que progresar para ser Dios, entonces tuvo que tener un Dios antes que Él que lo creara y lo probara. Y ese Dios tuvo que tener otro Dios. Y así hasta el infinito. Tienes una cadena infinita de dioses, pero no tienes un principio. Es un absurdo lógico. ¿Quién empezó todo? Tu teología no tiene respuesta porque es un cuento mal escrito, pero la Biblia sí tiene respuesta. En el Salmo 90, versículo 2, dice, «Antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». No dice tú te volviste Dios, dice tú eres. Dios no tiene principio, no tiene papá, no tiene abuelo, es el ser necesario que sostiene todo. Tu creencia en una familia eterna de dioses es paganismo. Es la misma mitología de Zeus y Cronos, pero con trajes de domingo y corbata. Vamos a la Biblia, porque sé que te encanta decir que eres cristiano, pero tu definición de Dios te saca del cristianismo inmediatamente. Quiero que abras tu Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 10. Dios dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¡Pum! Se acabó la fantasía mormona. Antes de mí no fue formado Dios. Eso destruye a tu Padre Celestial que tuvo un Padre, ni lo será después de mí. Eso destruye tu fantasía de convertirte en un Dios y tener tu propio planeta. Dios cierra la puerta por delante y por detrás. No hay otros, solo Él. Tú estás persiguiendo una zanahoria que José Smith colgó delante de ti, la promesa de ser un Dios, exaltación. Pero esa promesa es idéntica a la de la serpiente en Génesis 3. Seréis como dioses. El mormonismo ha institucionalizado la mentira de Satanás y la ha llamado el plan de salvación. Hablemos claro, la creatividad de José Smith para inventar lugares geográficos en el cielo es digna de una novela de fantasía, no de la revelación. En el libro de Abraham, ese fraude demostrado del que los egiptólogos se ríen, Smith habla de la estrella Kolob, la más cercana al trono de Dios, que regula el tiempo del universo. ¿De dónde sacó esto? De su imaginación febril y de la astronomía barata de su época. Dios no vive en un código postal, Dios no tiene vecindario. En Primera de Reyes 8:27, Salomón dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Si Dios vive cerca de una estrella, está contenido en el espacio. Si está contenido, es finito. Si es finito, no es Dios. Tu Dios es un habitante del universo, sujeto a la gravedad, al tiempo y a la distancia. Si tú estás en la tierra y Él está en Kolob, Él no está contigo.
Tiene que mandar un fax o un espíritu mensajero. El Dios cristiano es omnipresente. Está en tu corazón, en la galaxia más lejana y en el átomo más pequeño al mismo tiempo, porque Él sostiene la existencia de todo. José Smith te vendió un Dios pequeño para una mente pequeña. Ahora, miremos otro ejemplo bíblico brutal que destroza tu antropomorfismo: hacer a Dios con forma humana. En Romanos capítulo 1, versículos 22 al 25, San Pablo describe la decadencia de los paganos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso es exactamente lo que hizo el mormonismo. Cambiasteis la gloria del Dios Espíritu incorruptible por la imagen de un hombre de carne y hueso. Pablo llama a esto necedad y causa de la ira de Dios. Creer que Dios tiene órganos digestivos, sistema circulatorio y género sexual, como enseñan vuestros líderes, es reducir lo divino a lo biológico. Es una blasfemia grotesca. Dios no es un mamífero vertebrado bípedo. Dios es el espíritu puro, la inteligencia suprema, el amor subsistente. Al hacerlo hombre, lo habéis matado. Y no me vengas con que somos hijos literales de Dios. Esa es otra fantasía biológica. Enseñáis que Dios Padre y una Madre Celestial tuvieron relaciones sexuales celestiales para engendrar millones de espíritus. Eso es mitología pornográfica, no teología. La Biblia dice que somos hijos de Dios por creación, somos sus criaturas y por adopción a través del bautismo. No somos cachorros de Dios de la misma especie que Él. Hay un abismo ontológico entre el Creador y la criatura. Tú quieres saltar ese abismo y decir que eres de la raza de los dioses. Eso es soberbia luciferina. Lucifer quiso ser igual a Dios. Tú quieres ser un dios. ¿Ves el patrón? El mormonismo es la religión del ego exaltado. Hasta aquí ya vimos que Dios es eterno y no evoluciona, que no hay otros dioses y que hacer a Dios un hombre es paganismo. Pero tú sigues pensando, pero esto me hace sentir especial, saber que puedo progresar eternamente. Hermano, el verdadero progreso no es convertirte en el jefe de tu propio sistema solar, es unirte al amor infinito. Tu visión del cielo es solitaria y burocrática. Tú gestionando un planeta, preñando a diosas esposas eternamente para poblar mundos. Sí, la poligamia eterna es doctrina mormona original, aunque la escondan. ¡Qué infierno! El cielo cristiano es la comunión de los santos, sumergidos en el océano de la Trinidad, sin necesidad de crear nuestros propios juguetes, porque tenemos a Dios, que lo es todo. Tu creatividad teológica te ha robado el verdadero cielo y te ha dado una oficina galáctica. Déjame ponerte otro texto que te va a dejar sin salida. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16. Hablando de Dios dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Luz inaccesible, no planeta Kolob, ningún hombre lo ha visto en su esencia. José Smith dijo que lo vio y que era un señor con barba canosa. Smith mintió. Vio una alucinación o un demonio, o simplemente se lo inventó todo para tener poder sobre sus vecinos. La Biblia protege la trascendencia de Dios. El mormonismo la pisotea y la convierte en una caricatura doméstica. Hermano católico que me escuchas, no te rías de estas creencias, llora por ellos. Están atrapados en una secta que les ha lavado el cerebro con ciencia ficción del siglo XIX. Cuando te hablen de familias eternas, diles que la única familia eterna es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando te hablen de Dios Padre, pregúntales, ¿te refieres al Dios que siempre fue Dios, o al hombre que se ganó el puesto? Desmonta su lenguaje. No usamos el mismo diccionario. Su Jesús es el hermano de Lucifer que propuso un mejor plan en un consejo premortal. Eso es una fábula. Nuestro Jesús es el Verbo eterno, Dios de Dios, luz de luz, por quien todo fue hecho. No aceptes su cristianismo falsificado. Defiende la dignidad de Dios. Y a ti, amigo mormón, te hago un llamado urgente. Despierta de la hipnosis. Tu iglesia te mantiene ocupado con reuniones, templos y normas para que no tengas tiempo de pensar en lo absurdo de tu teología. Pero en el fondo, sabes que algo no encaja. Sabes que un Dios que vive en un planeta es un Dios pequeño. Sabes que la idea de que Dios tuvo sexo para crearte es extraña. Sabes que Kolob suena a chiste. Escucha esa duda. Es el Espíritu Santo intentando sacarte de la Matrix. No necesitas ser un Dios para ser feliz. Necesitas ser un hijo amado del verdadero Dios. ¿Te das cuenta de que al creer que Dios fue hombre, estás adorando a un pecador exaltado? Si Dios fue hombre mortal en otro mundo, tuvo que tener un Salvador, tuvo que tener fe,
y probablemente tuvo que pecar y arrepentirse, porque todos pecaron, a menos que digas que Dios fue perfecto en su vida mortal, lo cual abre otra lata de gusanos teológicos. Estás adorando a alguien que fue criatura. Romanos 1 dice que adorar a la criatura es la definición de apostasía. José Smith te convirtió en un pagano moderno, te quitó la cruz y te dio un compás masónico, te quitó la gracia y te dio un apretón de manos secreto. Analicemos la psicología de tu posición. El mormonismo es un sistema agnóstico. Tengo secretos que los demás no tienen. Sé cosas del universo que la Biblia no dice. Eso te hace sentir superior. Los católicos no saben lo de la preexistencia, pobrecitos. Pero ese conocimiento es basura inventada. Es como sentirte superior por saber hablar el idioma de los elfos del Señor de los Anillos. Es un universo ficticio. José Smith era un narrador creativo, un cuentacuentos que se aburrió de la Biblia y decidió escribir su propia secuela. Y tú estás viviendo tu vida basándote en la novela de un estafador. Mira Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús se lo dijo a la samaritana. Hoy te lo dice a ti. Adoras a un desconocido, a un Adam Dios, herejía enseñada por Brigham Young, a un extraterrestre. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, no de los americanos del siglo XIX. La revelación terminó con los apóstoles. No necesitamos nuevas verdades sobre planetas y estrellas. Necesitamos la vieja verdad de la cruz y la resurrección. Te voy a decir algo que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. Tu iglesia es un negocio inmobiliario y financiero disfrazado de religión, que usa estas doctrinas de ciencia ficción para mantenerte especial y pagando el diezmo. Si dejas de creer en Kolob y en tu propia divinidad, dejas de ser útil para la corporación. Por eso te prohíben leer fuentes externas. Por eso te dicen que dudar es del diablo, porque si investigas, el castillo de naipes se cae. El Dios verdadero no teme a la investigación. El Dios de Kolob tiembla ante un libro de historia y un telescopio. Arrepiéntete de haber cambiado la gloria de Dios por fábulas. Vuelve al monoteísmo. Solo hay un Dios, inmaterial, eterno, infinito. Él no necesita un planeta. Él sostiene todos los planetas. Él no tiene cuerpo. Él creó todos los cuerpos. Él no tuvo principio. Él es el principio. Deja de insultar a Dios creyendo que es un hombre grandote. Pide perdón por haber rebajado su majestad. Hermano mormón, te invito a hacer una prueba. Lee el credo de Atanasio, una joya del siglo IV después de Cristo. Lee cómo define a Dios y a la Trinidad. Sentirás la potencia de la verdad teológica frente a la debilidad de las historietas de Smith. El Padre inmenso, el Hijo inmenso, el Espíritu Santo inmenso. Inmenso significa sin medida, sin límites físicos. Ese es el Dios ante el cual vale la pena arrodillarse, no ante el tío abuelo celestial que vive en la Osa Mayor. Déjame en los comentarios qué es lo que te enseñaron sobre el origen de Dios, y si alguna vez te ha sonado a cuento chino, y lo analizamos sin piedad en otro video. Queremos que la verdad brille y que la fantasía se quede en el cine, no en el altar. No te quedes solo con este video. Haz clic en el que ves aquí sobre el libro de Mormón y el ADN, donde te muestro cómo la ciencia genética ha probado al 100% que los indígenas americanos no son judíos, destruyendo la base histórica de todo el libro sagrado de Smith. Es la prueba científica de que todo es un invento. Haz clic ahí y nos vemos en la verdad.